A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Quisiera invitarles a dar lectura a lo que aquí trata el profeta Ageo en relación también al pueblo de Israel que estaba viviendo una situación muy importante y crucial también para la historia de la nación, sobre todo en su relación con nuestro Dios. Vamos a leer entonces en el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 9. Leamos con fe, leamos con conocimiento, leamos con mucha pasión también esta porción de las Escrituras, de modo tal que la hagamos nuestra en nuestra vida. Leamos, dice así: en el mes séptimo, a los 21 del mes, fue palabra de Jehová por mano del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria, y cuál ahora la veis? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y obrad, porque yo soy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que concerté con vosotros a vuestra salida de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco aún haré yo temblar los cielos y la tierra, y la mar y la seca, y haré temblar a todas las gentes, y vendrá el deseado de todas las gentes, y henchiré esta casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de aquesta casa postrera será mayor que la de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a un momento de oración. Padre que estás en los cielos, en esta hora venimos, en el nombre de nuestro Redentor Jesús, a pedir tu bendición para nuestras vidas por medio de esta palabra. Rogamos la iluminación de tu Espíritu Santo para que la podamos entender, para que yo la pueda exhortar con gracia, con tino, con sabiduría, para que mis hermanos, Señor, la puedan no tan solamente escuchar con atención, sino ponerla por obra cada día en sus vidas. Señor, le ruego que su gracia en esta hora se manifieste en todo lo que hagamos, que lo que tu iglesia ya ha entregado haya sido recibido delante del trono de tu gracia, y ahora usted nos envíe bendición por medio de esta palabra. Oramos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén y amén. El título del sermón de esta tarde se llama Cuidado con el desánimo. Y evidentemente tendría que yo partir con una pregunta muy importante para cada uno de nosotros. ¿Se ha sentido desanimado en alguna ocasión?
Yo creo, queridas hermanas y hermanos, que en realidad todo ser humano ha enfrentado en más de alguna ocasión este tipo de sensación. Aquí la palabra del Señor nos dice que el pueblo de Israel estaba reconstruyendo el templo en Jerusalén, el cual hacía casi 70 años que había sido destruido por los babilonios. Ellos habían comenzado con mucho ímpetu, con mucha esperanza, pero de un rato para otro comienzan a desanimarse e incluso ellos estaban considerando abandonar la obra a la que habían sido llamados y comisionados por Dios mismo. Porque una de las cosas importantes que debemos nosotros considerar en esta hora, sobre todo lo que nos señala el capítulo 1, que la misión principal del pueblo era que ellos llegaran una vez que hayan sido liberados de Babilonia y cuando regresaran a la tierra a la cual Dios le había dado, que ellos debían levantar, restaurar el templo que 70 años, como dije, había sido destruido por Nabucodonosor. Sin embargo, como digo, ellos habían comenzado a trabajar y de repente, a raíz de distintas oposiciones que enfrentaron, decidieron paralizar la obra. Otra pregunta que a lo mejor nos podemos hacer en esta hora es ¿por qué nos desanimamos? En realidad, en todo este párrafo que nosotros acabamos de leer, se nos señalan tres motivos que de alguna manera pueden originar el desánimo, pero también se nos señala cómo Dios de alguna manera trata también con este tema. Y lo primero que encontramos aquí desde los versículos 3 al 5 básicamente es que de alguna manera lo primero que ocasiona que nos desanimemos es que a veces nosotros no hacemos una valoración adecuada del trabajo al cual se nos ha llamado. El pueblo de Israel estaba desanimado porque ellos comenzaron a hacer comparaciones. Eso es lo que se nos dice en los versículos que acabo de señalar. Ellos estaban mirando lo que estaban edificando y lo comparaban con el templo que siglos antes había sido construido por Salomón. Y se daban cuenta de alguna manera que existía una diferencia abismal. Es más, la palabra del Señor nos dice allí en el libro de Esdras, en particular en el capítulo 3, los versículos 12 y 13, que los ancianos que habían sido testigos de la primera casa, que habían visto la primera casa, la que había edificado Salomón, ellos lloraban porque se daban cuenta que lo que estaban construyendo era mucho menor en calidad, en gloria, en majestad, que lo que había sido construido por este rey años antes, siglos antes. En realidad, comparar el primer templo con los planes del segundo llevaba al desánimo y de alguna manera también provocaba inacción en el pueblo de Israel. Seguramente ellos decían, ¿para qué vamos a construir esto si no le llega ni siquiera a los talones al gran templo que había edificado siglos atrás Salomón? Ellos miraban al pasado en vez de proyectarse hacia el futuro. Existe una frase moderna que dice que de alguna manera las comparaciones siempre son odiosas. Por alguna razón, nosotros tendemos a encontrar mejor lo que vemos en otro lugar y no lo que tenemos. E incluso a veces llegamos a pensar también como pensaba el salmista allí en el Salmo 73, que de alguna manera pareciera ser que los impíos prosperan más que los creyentes. Por cierto que pensando así, tarde o temprano en realidad nos invadirá el desánimo. A veces uno como pastor escucha cosas como estas. En aquel lugar sí que se siente el poder del Espíritu de Dios, no como en mi congregación. En otras ocasiones escuchamos que alguien dice, me gustaría que mi pastor sea como tal pastor. Y otros dicen, yo no quiero hacer esto o aquello porque el hermano tanto lo hace mucho mejor que yo. Hermanos,
Si creemos en la providencia y en la soberanía de Dios, Él nos ha puesto en esta iglesia y en este tiempo por las razones mucho más sublimes que las que nosotros podemos entender o imaginar. No dejemos que el desánimo nos invada por comparaciones que en realidad no conducen a nada. Dispongámonos a trabajar según los dones y los talentos que Él nos haya confiado. El valor del servicio siempre debe ser medido de acuerdo con la voluntad y los propósitos de Dios. Mire cómo Dios responde aquí por medio del profeta Ageo a Zorobabel y a Josué, los que estaban encargados de conducir esta obra. Él les dice de esta manera a estos varones: yo estoy con vosotros. Y luego le dice: mi espíritu estará en medio de vosotros, lo que literalmente quiere decir: estoy de pie en medio de vosotros. Si hay algo que realmente nosotros debemos considerar, es que el Señor ha prometido estar para siempre con nosotros. Él dice: no os dejaré huérfanos. Y si hay algo que es sumamente importante que consideremos en esta hora, es que servimos a un Dios que no cambia. El mismo Dios que estuvo con el pueblo de Israel, que le estuvo guiando en la reconstrucción del templo allí en los días del profeta Ageo, es el mismo Dios que está con nosotros en el día de hoy. Y la labor que nosotros estamos realizando cada uno en su propia congregación no es menor, querida hermana y hermano, a la misión que Dios les encargó a estos hombres. Y así como Él les dijo que Él estaba con ellos, debemos creer que Dios hoy día está con nosotros. No os dejaré huérfanos, dijo el Señor, estaré con vosotros hasta el fin del mundo, y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Por lo tanto, no debemos dudar ni por un segundo que lo que hoy día estamos haciendo también cuenta con el respaldo de nuestro Dios. No nos comparemos, no hagamos mediciones, simplemente dispongámonos a servir el nombre del Señor. Al pueblo de Israel, como dijimos, esta comparación de alguna manera lo tenía tan desanimado que ellos no querían siquiera mover una piedra porque consideraban que lo que estaban haciendo en realidad no tenía ningún valor. Pero en realidad nosotros servimos al Dios vivo y verdadero, y por lo tanto todo lo que nosotros hagamos sin duda alguna es de valor delante de la presencia del Señor. Por lo tanto, uno de los primeros elementos que debemos evitar a toda costa para no caer en desánimos es que no nos comparemos. No nos comparemos, sino que procuremos servir al Señor. ¿Por qué otra razón nos podemos desanimar? A veces también nos desanimamos cuando vemos que los recursos son escasos, o de alguna manera cuando los recursos nos faltan. Eso lo podemos encontrar de los versículos 6 al 8. Dice así nuevamente la Escritura: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco aún haré yo temblar los cielos y la tierra, y la mar y la seca, y haré temblar a todas las gentes, y vendrá el deseado de todas las gentes, y henchiré esta casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, un segundo aspecto que de alguna manera tenía acomplejado al pueblo era que consideraban que no tenían los recursos suficientes para la obra que estaban realizando. Solemos pensar que nuestros recursos son pocos o insuficientes como para alcanzar nuestros objetivos, ya sea que se trate de habilidades, ya sea que se trate de competencias, ya sea que se trate de dones y talentos o de recursos financieros. La palabra de Dios es clara. Lo que se nos dice en estos versículos básicamente es: yo tengo el dominio sobre la naturaleza, dice Dios. Haré temblar los cielos, la tierra, la mar y la tierra seca. De alguna manera, entonces nos está diciendo: ¿quién es el que controla la naturaleza? Es nuestro Dios.
Nada sucede que Dios no lo tenga en su providencia. Nada sucede que Dios ya no lo sepa. Nada sucede que Dios ya no lo tenga determinado. Todas las cosas están en su mano. No tan solamente Dios tiene el control de la naturaleza, también Dios nos dice en esta palabra que Él tiene el dominio de los gobiernos. Aquí nos está diciendo ahora, yo haré temblar las naciones. ¿Qué quiere decir todo eso? Una vez más debemos recordar que Dios es el que pone reyes y Dios es el que saca a los reyes. De alguna manera a veces nosotros nos preocupamos de la situación política de nuestro país, nos asustamos con la situación económica, nos asustamos con la condición o situación social que estamos viviendo, con el aumento del narcotráfico o de la delincuencia, pero no debemos dudar de alguna manera que Dios es el que tiene el dominio de todos los gobiernos. Entonces, por lo tanto, lo que sí debemos hacer con toda confianza es cada vez que se nos aflige o se nos aprieta el corazón, debemos ir a la presencia del Señor y decirle básicamente que nuestra fe sea aumentada para que confiemos que Él está gobernando todas las cosas. No tan solamente Dios tiene el control de la naturaleza, no solamente Dios tiene el control de las naciones, sino también Dios es el dueño de todos los recursos que existen, no tan solamente en el planeta Tierra, sino también, como dice su palabra, en el universo entero. Él dice, mía es la plata y mío es el oro. Por lo tanto, muchas veces nosotros podemos pensar que nuestros recursos son escasos. Sin embargo, Dios en esta hora nos consuela con su palabra diciendo que Él es el dueño de todas las cosas y por lo tanto lo que nos queda a cada uno de nosotros es que debemos esperar en Él. En otras palabras, hermanos amados, no tenemos excusa alguna para decir que no tenemos los recursos suficientes para continuar trabajando en su obra. Él ha puesto de alguna manera todos los recursos del universo a nuestra disposición para que le sirvamos. El apóstol Pablo es claro en señalar cuando él escribe allí a los romanos en el capítulo 8, el versículo 28, él dice que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando él se refiere a todas las cosas es porque en realidad él ha dispuesto todas las cosas para que en realidad todo sea para el bien de nuestras almas, principalmente en lo que a nuestra salvación eterna se refiere. ¿Ha escuchado usted, por ejemplo, del ministerio del apóstol Pablo? ¿Sabe usted cuántas iglesias fundó? ¿Sabe usted, por ejemplo, cuántos kilómetros recorrió? ¿Cuánta persecución sufrió? Permítame hacerle una pregunta personal. ¿Cree usted que el apóstol Pablo contaba con más recursos que usted? ¿Sabía que 4 hombres pusieron a Europa de cabeza? Ya lo hemos dicho quizás en otra oportunidad, pero creo que es atingente recordarlo en esta hora. Pablo, Silas, Lucas y Bernabé. ¿Y nosotros cuántos somos? Yo creo que somos más que 4. Y por lo tanto, si ellos hicieron todo lo que hicieron con los recursos que tenían, yo creo que con lo que nosotros tenemos, no tenemos excusa. Hay algo maravilloso en nuestro Dios. Una de las características o atributos que Él tiene es que Dios es inmutable. Y así como Él ha sustentado a sus hijos a través de toda la historia, también puede seguir haciéndolo hoy día con nosotros. Entonces, ¿por qué hemos perdido de alguna forma nuestra influencia en la sociedad en la cual estamos viviendo? Nosotros hoy día, por ejemplo,
le podemos echar la culpa a la política en relación al aumento de la delincuencia, del narcotráfico, de la corrupción, etc. Pero creo que también es sincero que de alguna manera nos analicemos a nosotros mismos y veamos que de alguna forma nosotros también no estamos cumpliendo como debiéramos nuestro ministerio. Cuando el Señor dice que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo, de alguna manera también debemos entender que hemos estado perdiendo nuestra luminosidad y hemos estado perdiendo nuestra sal en medio de la sociedad. Y si el mal ha estado avanzando es porque la iglesia de alguna manera ha estado retrocediendo. Ahora, no se trata esto de reprender a nadie ni de apuntarnos con el dedo los unos a los otros. Yo creo que lo más sano es pensar realmente el por qué hemos llegado a la situación en la que estamos y de alguna manera simplemente pensar que no tenemos excusa para todo lo que ha estado sucediendo. Dios ha provisto todas las cosas. Él, como acabo de señalar, y a manera de reconstrucción de la idea, señalar que Dios es aquel que gobierna la naturaleza, Dios gobierna los estados, los países, las naciones, y Dios gobierna también los recursos. Por lo tanto, en realidad, tenemos que nosotros buscar a este Dios y disponernos a que Él nos use como vasos de honra para la gloria de su santo nombre. Entonces, de alguna manera, hasta aquí hemos visto dos razones por las cuales, de alguna manera, muchas veces nos desanimamos. A veces porque no valoramos realmente lo que tenemos o lo que Dios ha hecho en nuestra vida. En segundo lugar, porque a veces pensamos que no tenemos recursos suficientes. Pero también existe una tercera razón, que a veces nosotros creemos o de alguna manera nos falta una visión espiritual. Leamos el versículo 9 y dice: la gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Dios manda al pueblo a que no se queden pegados en el pasado, viviendo de los recuerdos de una grandeza que ya no era tal, y que no miren como poca cosa lo que estaban edificando, sino que piensen en la gloria futura que les espera, porque a ese mismo lugar llegaría en unos siglos más tarde el deseado de las naciones, que llenaría de gloria aquella casa. Es como si Dios les dijera: esto que ustedes están haciendo tiene propósitos divinos, porque en este mismo lugar, un día en el futuro, se manifestará Dios mismo. Juan lo describe maravillosamente allí en su evangelio cuando dice: aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay muchas cosas que nosotros no vemos aún o no entendemos por qué debemos hacerlas. Pero lo que sí sabemos es, en palabras de Pablo, que nuestro trabajo en el Señor no es vano. Dios siempre lo hará fructífero. Como dice el salmista David: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Hebreos 6:10. Hermanos, un día veremos la gloria de Dios, pero mientras tanto debemos seguir edificando el templo. ¿Saben por qué? Porque ahora el templo que Dios nos manda a edificar somos nosotros mismos. Por lo tanto, no debemos dejar de edificar, porque en este templo que somos nosotros mora el Espíritu de Dios. Por lo tanto, debemos seguir
con esta tarea que el Señor nos ha encomendado. Por lo tanto, no miremos nosotros nuestras capacidades, no miremos nosotros nuestros recursos, sino miremos realmente al Dios que es dueño de todas las cosas, al Dios que posee todos los recursos del universo. En realidad, podemos señalar a modo de conclusión que es fácil desanimarse. ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Cuántas veces hemos querido abandonarlo todo? Dios nos está alentando con palabras mucho más sublimes en esta hora a cada uno de nosotros. Él nos ha dicho en estas palabras que acabamos de leer: esfuérzate. Luego nos dice: cobrad ánimo. Y por último nos dice: trabajad. ¿Por qué? Porque existe algo maravilloso. Él dice: porque yo estoy con vosotros. Es decir, quienes de verdad nunca han de caminar solos en este mundo son aquellos que tienen una relación con Dios, aquellos que de alguna manera están con su corazón dispuestos a servir al Dios vivo y verdadero. Dios es el que dice en esta hora: hice un pacto con vosotros. Y aunque digamos que ese pacto lo hizo Dios con Israel, nosotros hoy día tenemos un pacto mucho mejor en Cristo. Por lo tanto, tenemos mayores promesas. Ahora, querido hermano, ¿cómo seguirás caminando el resto de tu vida? ¿Desanimado? ¿Afligido? ¿Angustiado? Solamente decirte que nos dispongamos a servir realmente a nuestro Dios. Confiemos que Él proveerá lo que a nosotros nos falte. Entendamos que todo lo que hagamos en realidad en esta tierra tiene propósitos eternos, porque nuestro trabajo en el Señor no es vano. Y ni por más que a lo mejor tú te mires a ti mismo y digas: pero yo ¿qué voy a hacer en esta gran tarea? Mucho, mucho, porque somos un cuerpo. Y en un cuerpo todos sabemos que cada uno de los órganos es importante. Por lo tanto, solamente nos queda confiar en el Señor. Y así como el pueblo tenía que reconstruir ese templo donde se iba a manifestar la gloria de Dios, nosotros también tenemos que seguir trabajando para que se manifieste la gloria de Dios en medio de nuestras vidas y en medio de los que están a nuestro alrededor. Que el Señor les bendiga. Tengamos un momento de oración. Padre bueno y omnipotente Señor, te pedimos perdón cuando a veces nos desanimamos sin ninguna razón, porque a veces en vez de mirarte a ti nos miramos a nosotros mismos. Y cuando nos miramos a nosotros mismos nos damos cuenta de nuestras incapacidades, de nuestras limitaciones, de nuestros defectos. Pero cuando te miramos a ti vemos la perfección, vemos la gloria, vemos la grandeza, y por lo tanto no debiéramos tener ningún temor. Señor, la tarea es difícil. Seguramente que cada uno de nosotros tendrá su propio templo que edificar, pero queremos implorarte que tú nos ayudes a hacerlo, porque nosotros no podemos solos. Señor, tú eres el dueño de todas las cosas, y en ti nos apoyamos en esta tarea, y en tu nombre venimos para vencer todo obstáculo y para glorificar tu santo nombre. Bendiga a mis hermanos de la Segunda Iglesia Metodista allí en Santiago. Señor, que el ánimo esté permanentemente en sus vidas, que la iluminación de tu Espíritu se manifieste en cada paso que den. Señor, ayuda a su pastor, y así, Señor, tu nombre siga proclamándose en medio de ellos y entre sus familiares. Oramos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por la oportunidad.
Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.